Buenas noches, en el siguiente video vamos a hablar un poco, vamos a explicar lo de la cascada de coagulación. Mi nombre es Carol Dayana González, estudiante de séptimo semestre de enfermería. Entonces empezamos. Vamos a ver que la cascada de coagulación puede darse por dos tipos, que ambos tipos van a terminar en lo mismo, que sería la vía común. Ver que el primer tipo, o vamos a empezar a hablar sobre la vía intrínseca, que la vía intrínseca es cuando hay principalmente un daño de un vaso, bien sea por un trauma o por una lesión. Entonces vamos a ver que hay una activación del factor 12, que es el factor de Hagemann, que ese factor 12 va a ser la activación del factor 12 activado. Este da paso a la activación del factor 11, que va a ser el factor de antihemofílico, que al ser activado va a activar el factor 11 activado. Luego va a entrar el calcio, como lo vemos aquí, y da paso a la activación del factor 9, que sería el factor antihemofílico C, que este se va a activar para así dar paso y activar el factor 8, que es el factor antihemofílico A, que este a su vez se va a activar. Vamos a ver que cuando hay activación de vamos a pasar al factor vamos a pasar X, pero este factor X se va a dar por el complejo 8, que el complejo 8 comprende el factor 8 activado, el factor 9 activado, el calcio y los fosfolípidos. Al unirse este complejo con esto va a dar paso al factor 10. Listo, vamos a explicar la vía extrínseca, que pues tanto estas dos terminan en el mismo factor, y ya les explico lo de la parte de la vía común. La vía extrínseca es porque se da un traumatismo principalmente en la sangre, pero es que se da cuando la sangre va a entrar en contacto con el colágeno. Sí, entonces vamos el traumatismo, se va a dar la activación del factor tisular de tromboplastina, que ese sería el factor 3. Al activarse también va a dar paso a la activación del factor 7, que el factor 7 pues va a ser el factor estable o proconvertidor, para así activarse el factor 7A. Luego de la activación de estos dos va a ser la activación del factor 10. Al activarse el factor 10, que es el factor de Stewart-Power, vamos a ver que para que haya activación del factor 10X, o sea 10A, vamos a ver que también va a haber una entrada de calcio a esto, y lo que va a hacer es que da paso a que se active Al momento que se activa va a dar paso también a la protombina, pero antes de hacer paso a la protombina va a haber una activación va a haber los activadores de trombina, que los activadores de trombina sería el factor 5A, que se va a convertir, que es la proacelina, que es el factor labial, o el cofactor va a ser el factor 10A, que como se los explicaba anterior es el factor de Stewart-Power. Va a entrar el calcio, van a entrar los fosfolípidos. Factor 10 activado es la activación de la trombina, va a hacer que esta protombina se pase a convertir en trombina. Al suceder esto, vamos a ver que luego va a entrar a interferir el fibrinógeno, para luego pasar y convertirse en fibrina. Al momento que se convierte en fibrina, va a entrar el factor 13, que se va a unir a la fibrina para así poder, vemos que el factor 13, cabe resaltar que es el factor estabilizador de la fibrina, lo cual al entrar ese factor 13, al juntarse a la fibrina, lo que va a hacer es establecer los polímeros de fibrina. Ya no siendo más, muchísimas gracias.